y vamos a comenzar a realizar lo que es un pequeño solamente revisión de la parte fundamental de la metodología. Entonces, en las glucosidasas vamos a ver que si bien hemos visto que son aquellas moléculas que actúan sobre los glúcidos, sobre carbohidratos, ¿sí? Sobre los azúcares. Y justamente nosotros si vamos y vemos la clasificación a las que esto se refiere es a la clasificación S321. ¿Por qué? Porque estas, si bien realizan las reacciones de hidrólisis, pero se enfocan justamente en romper o hidrolizar los enlaces O glucosídicos o S-glucosídicos, es decir, aquellos que tienen en la unión de ese enlace con el azufre. Entonces, si bien tienen formas un poco igual combinado entre laminar y globular, pero a diferencia de las estructuras lipídicas que veíamos de las liposidasas, nosotros tenemos una combinación un poco diferente, ¿sí? Las glicosidasas, las lipasas teníamos una combinación entre más láminas beta y hélices por ahí, sí, pero aquí nosotros vamos a ver que es un conjunto ya determinado de algunas hélices. De aquí nosotros vamos a ver que si bien hemos caracterizado el metabolismo de carbohidratos desde la boca, desde lo que se metaboliza con la saliva. Entonces en la saliva nosotros vamos a tener un conjunto de enzimas, entre estas van a ver un conjunto de glicosidasas, y entre las que habíamos mencionado en la parte de metabolismo eran las amilasas, ¿sí? En gran cantidad, y las amilopeptidasas, para lo que es la degradación de los almidones, que es una molécula de las principales que se hace por medio del metabolismo de los glúcidos, ¿sí? Entonces, aquí vamos a hablar sobre, como tal, glucotransferasas y las glucosidasas. Sí, las glucotransferasas son aquellas, en cambio, que nos ayudan a la transferencia de los grupos, sí, de los grupos sobresalientes de las moléculas. Y bueno, como glucosidasas tendríamos la hidrólisis. Y bueno, en la parte de la clasificación de las glicosidasas o glucosidasas, nosotros tenemos respecto al carácter estereoquímico. Recuerden esa capacidad que tenían las moléculas de ser quirales, es decir, de caracterizarse como una parte L o como una parte D, sí, poder ser L-glucosídica, D-glucosídica, ya sea como aldosa o como cetosa. Entonces ahí tenemos que en este caso, si se está caracterizando así, vamos a tener enzimas de retención y enzimas de inversión. Que a continuación ya vamos a ver cuáles son las enzimas de retención, cuáles serán las enzimas de inversión. Después, dependiendo del lugar de acción que tienen estas enzimas, igual vamos a ver la parte exógena y la parte endógena. Igual como veíamos a las proteasas que eran exógenas, endógenas, ¿sí? Igualmente vamos a ver aquí. Y por su secuencia o estructura ya va a haber más de 100 familias diferentes. Eso es la clasificación de una de las clasificaciones que nos da la IUPAC. Entonces, en la primera clasificación, dependiendo del mecanismo, tenemos las glucosidasas tanto de inversión como las glucosidasas de retención. En las glucosidasas de inversión, como ustedes aquí pueden determinar, dice, son enzimas utilizadas o que utilizan dos residuos enzimáticos, normalmente residuos carboxílicos, que actúan sobre un ácido y una base. Entonces actúan sobre un ácido y una base. Y en cambio las de retención actúan mediante un mecanismo de una etapa, ya sea una base o un ácido. Entonces veamos, aquí nosotros tenemos con un ejemplo la acción de las enzimas de inversión. Las enzimas de inversión, como les dice, en un radical carboxílico, es decir, aquí nosotros podemos tener el COOH, en vez del R tenemos el hidrógeno, aquí puede introducirse tanto la enzima que tiene carácter ácido, ¿se acuerdan del mecanismo ácido? Y del mecanismo básico. Entonces, estas dos enzimas pueden estar captándose justamente en este radical para formar el complejo enzima-sustrato.
De aquí nosotros vamos a ver que si bien una vez que ya se realice ese complejo enzima-sustrato puede generar ya directamente algún producto. En este caso, si bien no está tan presente o determinado el producto, pero ya les voy a indicar. Nosotros tenemos aquí un OR, donde R puede ser cualquier radical adicional, puede ser un metil, un etil, propil, lo que sea. A este dice que va a salir justamente ese radical. Va a romper ahí con la consecuente intervención de las enzimas. Después de que rompe aquí ya forma lo que es el grupo oxidrilo completo y libera otro radical o una molécula con radical oxidrilo también. Entonces igual las enzimas salen íntegras, no les pasa nada. Si aquí nosotros tenemos un signo negativo donde podríamos decir, aparte de lo que es el mecanismo ácido-base, también nosotros podemos tener un mecanismo de carácter negativo nucleofílico. Y acá nosotros tenemos ya la enzima, si ustedes observan, la enzima está completa, ¿sí? Pero aquí igual la enzima pudo haberse protonado positiva, negativamente, dependiendo de cómo va a actuar, ¿sí? En el medio ácido o en el medio básico. Entonces eso es lo que hace esta glucosidasa de inversión. Puede actuar tanto como ácido como básico al mismo tiempo. Y en cambio lo que es las enzimas, vamos a ver, las enzimas de retención tienen su radical o su característica para realizar el centro activo, pero es en ese centro activo elige ya tanto sea un ácido o sea una base. Entonces aquí ustedes podrán observar que tiene la capacidad de protonar lo que es un radical que puede ser carboxílico, ¿sí? O un derivado del carboxílico. Por eso el R que puede tomar un hidrógeno, puede tomar igual un metil, etcétera. Pero aquí vamos a ver que si bien puede ingresar la parte de ácido o puede ingresar la parte básica. Y para este ejemplo nosotros hemos visto el carácter nucleofílico que tiene esta molécula o esta enzima, que como aquí ustedes pueden observar actúa como ácido o como base. No puede actuar directamente de las dos formas, ¿ya? Entonces, al actuar así igual puede salir el mismo producto si utilizamos las glicosidasas de inversión, pero esta es un poco más selectiva. Esta sí focaliza en qué medio yo tengo que realizar la bioreacción. Entonces igual, lo que me está generando va a ser un carboxílico, un derivado carboxílico. Y bueno, por otro lado, nosotros ya no tenemos un radical R, ¿sí? Ya directo. Aquí tenemos que graficar como tal el radical R, pero este R que se encuentra aquí está en medio con agua. Entonces posiblemente ese R se vaya a diluir en agua y ya no sale como un producto, sale como un subproducto, ¿ya? Entonces igual las enzimas regresan a su estado original, salen como iniciaron, ¿ya? Y bueno, entonces ahí es la forma de cómo podemos reconocer estos dos tipos de glucosidasas. Después nosotros nos vamos a ver qué pasa con la estructura como tal de las glicosidasas. Entonces, la estructura como tal de las glicosidasas ya depende de dónde actúa, ya sea sobre una glucosa, una fructosa, una sacarosa, es decir, igual como vimos los ejemplos. Dependiendo de qué es lo que va a formar, va a romper el enlace, ¿ya? Entonces no va a ser lo mismo con una glucosidasa formar lo que es una isomerización de la glucosa o formar una glucosa 6-fosfato, que es ya una transformación, ¿sí? Una adición de ese grupo fosfato. Y bueno, aquí solamente vamos a ver algunos ejemplos característicos de lo que pueden ser un conjunto de enzimas que están acopladas a un microconstituyente que puede ser un cofactor o algún elemento grupo prostético para llevarnos a dar una coenzima. Entonces aquí ya nosotros vamos a ver cuál era el plus o cómo era el plus que hacía que esa enzima podía actuar de manera más rápida incluso. Bueno, entonces ahí repitiéndoles un poco lo que son los cofactores, eran aquellos elementos que tenían naturaleza inorgánica,
¿sí? Entonces ahí tenían lo que son los diferentes iones metálicos o diferentes iones salinos que podrían interconvertirse con la enzima y formar un enlace más para poder ser en principio electrofílico y poder actuar sobre el sustrato, ¿sí? Entonces ya vemos que como bien puede ser un cofactor, un electrolito positivo o puede ser un electrolito negativo. Los más comunes son los positivos debido a que estoy tomando la parte metálica. De ahí nosotros tenemos las coenzimas que son como tal de origen orgánico, en las cuales se encontraban las vitaminas y los grupos prostéticos, y estos también podían unirse tanto de forma covalente como de forma iónica, es decir, una covalencia fuerte o una forma iónica débil. Ahora, si bien vamos a recordar un poco de esta clasificación, las coenzimas pueden actuar como la enzima convirtiéndole de una apoenzima a una holoenzima y pueden estar formando coenzimas libres y, como les digo, las libres eran aquellas que tenían su característica de formar esos enlaces, pero súper débiles, o solamente iones o iteraciones. Pero ya los grupos prostéticos eran aquellos que nos permitían enlaces totalmente covalentes, y enlaces bastante fuertes, que por una simple diálisis no lo va a poder separar. En cambio, las coenzimas libres, estos por una diálisis, por una protonación u orientación de carga, se pueden nomás dividir. Después nosotros tenemos por la función. Como les decía, por la función igual hemos visto que las coenzimas pueden actuar dependiendo de la bioreacción que tenemos. Aquí solamente están dos, las oxidorreductasas y las transferasas, pero también pueden actuar sobre las ligasas, las liasas, las isomerasas. ¿Sí? Entonces, dependiendo del grupo que van a transformar, estas pueden tener, en el caso de las oxidorreductasas, tienen un grupo adicional de óxido o de reducción. Y por la parte de transferencias tienen un grupo químico adicional, un ion o un elemento que puede transferir mucho más fácil lo que es una macromolécula o ya sea igual un elemento. Bueno, y por el carácter de las coenzimas, nosotros vamos a decir que las coenzimas no solamente se pueden regresar a su estado original en una sola bioreacción, sino que necesitan mínimo dos. Por tal, si una holoenzima está caracterizada como una enzima unida a un cofactor o a una coenzima, a un grupo adicional, esa enzima o holoenzima tiene que realizar mínimo dos bioreacciones para poder regresar a su estado original. Sí, por eso aquí ustedes tienen, la enzima ingresa como sustrato, genera un producto, la coenzima transforma y después regresa a una enzima 2 que está previamente un poco modificada debido a este cofactor o esta coenzima. Va a otra reacción, sustrato hacia producto, regresa y la coenzima va a ser regenerada. Al ser regenerada, nuevamente utilizamos o caracterizamos la enzima como tal. ¿Ya? Y después nosotros, que realizamos esto, ya podríamos decir que está el mecanismo tanto como holoenzima y como apoenzima. Y bueno, aquí yo solamente he colocado algunos ejemplos característicos de lo que es la catálisis. Entonces, en esta catálisis que ya están utilizando coenzimas, por decirles, coenzimas de óxido-reducción, son aquellas que funcionan directamente formando lo que es el NAD hidrogenado, el FAD, el FMAN, lo que es la coenzima Q o ubiquitina, el glutatión y esta vitamina C, que por un lado pueden ser grupos que directamente nos dicen que en el metabolismo están formando la parte física de energía, es decir, aquella parte energética de forma química. Si bien nosotros habíamos estudiado las diferentes expresiones energéticas, principalmente relacionando con lo que es la entropía y la energía de Gibbs, ¿sí? Entonces aquí
como esas formas de energía que cuantificábamos en joules, estas pueden estarse expresando de forma material, es decir, con las moléculas de NAD, NAD hidrogenado, NAD fosforilizado, FAD, ¿sí? Y ATP principalmente. Entonces, aquí ustedes pueden ver que para realizar este tipo de bioreacciones, conforme a las estructuras que nos dan energía o necesitan energía, están principalmente utilizándose coenzimas y un carácter de coenzima que es de oxidorreducción, ¿sí? Y finalmente nosotros tenemos igual el otro tipo de coenzimas que eran las transferasas, que actúan sobre radicales químicos exactos que pueden ser radicales metilos, radicales carboxílicos, radicales lipídicos, amínicos, etc. ¿Sí? Entonces aquí actúan directos sobre los radicales, como les digo. Entonces aquí nosotros podemos decir, por decirles, para ¿qué es la piridoxina? La piridoxina es aquella que nos ayuda al metabolismo de los aminoácidos, a la interconversión de los aminoácidos para poder sacar la parte amina como tal, es decir, el radical amino, y separarla de la cadena carbonada. Entonces aquí esta influye sobre eso, por eso nosotros tenemos fosfato de piridoxal que nos ayuda a cuantificar o a determinar lo que es este radical amino. Tenemos lo que es la tiamina. La tiamina también puede estar aplicándose y está determinada como una coenzima al ver el pirofosfato de tiamina. Sí, está realizando la descarboxilación oxidativa, es decir, está actuando directamente sobre el carboxílico. Sí, el radical carboxílico arriba actuaba sobre el radical amino. Radicales carboxílicos pueden ser como tal el ácido carboxílico, el radical aldehído, ¿sí? El CHO. De ahí nosotros tenemos la coenzima A, que nos da patotenato, ¿sí? Coenzima en el cual vamos a ver un radical azufre e hidrógeno, que ya son los llamados acilos, entonces va a actuar sobre el metabolismo igual de aminoácidos, glúcidos y lípidos. Lo que es ATP, al igual que veíamos esa coenzima, ¿sí? Anterior que les decía, son las de oxidorreducción y actúan directamente sobre aquellas moléculas que tienen una forma química de energía. Estas transferasas también actúan sobre esto. ¿Por qué? Porque aquí el ATP, que es lo que transfiere grupos fosfato hacia AMP, hacia ADP. También el NAD hidrogenado transformaba daba esa transferencia de los grupos hidrógeno, o el NAD fosforilizado a los grupos fosfato. Entonces puede estar actuando como una coenzima de transferencia o una coenzima de oxidorreducción. De ahí igual tenemos lo que es la uridina difosfatos, igual si es que ustedes recuerdan, era aquella que nos permitía lo que es la síntesis de los polisacáridos, ¿sí? Y la conjugación. Entonces aquí nosotros teníamos por esa vía del anabolismo. Tenemos el SAM o S-adenosinmetionina, está actuando directamente sobre justamente el metilo, el radical metilo. Y aquí está sintetizando lo que son las poliamidas, ¿sí? De la colina. Y tenemos la tetrahidrofosfato, que igual está actuando sobre este grupo, ¿sí? El folato, que nos ayuda a la síntesis de los nucleótidos. Entonces ya estamos en los ácidos nucleicos. La biotina, igual otro que nos ayuda a la carboxilación. La cobalamina nos ayuda al metabolismo de lípidos y aminoácidos. La fosfoadenisfosfosulfato está actuando sobre la conjugación y sulfatación, donde el principal factor va a ser el azufre. Ya entonces aquí ustedes pueden observar que si utilizamos tanto en el metabolismo glucosidasas, si utilizamos lipasas, si utilizamos lo que son las proteasas,
Estas pueden estar unidas a cofactores, a coelementos que ayudan a realizar una energética bioquímica más alta. Es decir, nos puede realizar una degradación por hidrólisis o una reconstrucción por iones de transferencia hacia biomoléculas que pueden ser de uso hacia la parte orgánica. ¿Sí? Entonces, hasta aquí les puedo dar y decir que estos son los mecanismos como tal que siguen las diferentes enzimas, ¿sí? Ya sean aloenzimas u holoenzimas, para la generación de diferentes biocatálisis, ¿sí? Principalmente enfocados a los metabolitos primarios. ¿Sí?